Ya. Bueno, me presento. Mi nombre es Neider Milciades Vélez Ureta. Tengo 44 años. ¿Usted es nacido acá en el Progreso? Sí, o sea, nosotros vivíamos antes le llamaba la parte del Águila, para arriba relleno. Ya. El Águila le llamaban, o sea, ya nací yo. Usted nació en el Águila. Sí. ¿Y de cuántos años se vino para acá? Bueno, hasta que yo estuve 6 años, ya mi padre se vino para acá a arrendar una casa, que ahora la casa es de mi suegro. Esa casa era antigua y estaba abandonada y se la arrendó, se la alquiló. Entonces ahí vivimos 3 años. De ahí pasamos a una casita, así como la que está aquí, mixta, y ahí vivimos un buen tiempo. Hasta que ya después ya estudié el colegio y me fui a Quito. Y ahí estuve 6 años en Quito. Regresé y bueno, aquí ya trabajé y vuelta y migré a Quito. Con mi esposa, ya me casé aquí y nos fuimos 17 años. Ahora tenemos 4 años aquí nuevamente. En la pandemia se vinieron. En plena pandemia. Muy bien. ¿Su papá cómo llama? David Vélez, ¿Y su mamá? Margarita. Margarita. Margarita es la catequista. Sí. Yo antes de mi mamá, yo fui catequista. También. Sí, mi mamá no era catequista, yo fui. Y yo di 7 años catequesis aquí en Chigua. Y aquí en el Progreso di 3 años. Ya. Usted conoció a sus abuelitos, claro. Sí, pero por parte de mi papá, por parte de mi mamá no. Ellos vivían aquí donde vivían, están entrevistando a la señora, yo vivía. Ellos vivían. Ahí vivía. Tenían una casa grande, bien grande. Él se llamaba Don Napoleón y mi mamá se llamaba Olga. Mi abuelita se llamaba Olga. Ya no vive ninguno. Ya no. ¿Y cómo eran ellos? ¿Qué carácter tenían? Bueno, como toda persona antigua, primeros, bueno, yo me fui, más bien yo fui criado de ellos. Cuando ya. llegamos aquí en esta parte, yo con ellos conviví bastante. Lo que pasa es que yo en ese tiempo, pues, yo no sé qué sería, pero yo comía mucho. ¿No? Y yo comía en mi casa y me iba de mi abuelito. Ella ya me tenía mi comida apartecita y yo llegaba. Bueno, de poco a poco me fui quedando pero yo veía que mis abuelitos conmigo eran diferentes, a diferencia de los otros nietos. A ellos les castigaba, pero a mí nunca me tocaron. Ya, me llevé tanto que, no sé, o sea, nunca les permití castigarme porque no les di, creo, motivo en esa forma, pero de ahí, muy buenas, mi abuelito, para mí, muy bellos recuerdos. ¿Y los castigos de ellos cómo eran? Como por decir, con la correa. ¿Con la correa? Sí, porque ¿Con el bollero? sí, hacían a veces travesura y les molestaba y les castigaban. Yo veía que a mis hermanos, no sé, y yo digo, antes, no, a mí no me castigaron, digo yo, no sé, pero yo tengo buenos recuerdos de ellos, muy buenos. ¿Y su abuelito a qué se dedicaba? Él a la agricultura, siempre fue agricultor. Él también se dedicó también a la ganadería y a la agricultura. Las dos cosas. Sí. ¿Y en la agricultura qué cultivos? Antes pues bueno, se daba el café y el cacao. Eso es lo que me acuerdo. Café y cacao. Eso que se echaba en la
Ya, ¿y él tenía que traer trabajadores de otra parte para cosechar o Bueno, se en abastecían esa parte ustedes? yo ya parece que yo cuando ya me di cuenta de eso, de la agricultura y tenía, pues ya tenía mis añitos y yo vi que ya, ya en esa época ya no. Antes Bueno, sí me contaba él que venían otras personas de fuera a trabajar. Ya cuando yo ya tuve noción de lo que era la agricultura, ya comenzaba a trabajar nomás aquí con la gente de aquí. claro, porque el café ya iba Ya decayendo. ya iba decayendo un poco, ya no era igual que antes. Así Ya. era. Y ganadería que tenía bastante ganado, poquito, como. Yo, de lo que me acuerdo, unas 30 reses, así, 30, 40 reses. Y a usted le tocaba Sí, me sacar acuerdo las que, vacas. bueno, sí, me acuerdo esa parte porque siempre, antes fue no, le mandaban a las vacas con todo y ternero, a potrero. Y ya tarde, tipo 4 o 5, ya uno iba a apartarlos aparte para que al otro día ya estén Para que no y mamaran. ordeñar, sí. Y bueno, al otro día pues ya yo a las 6 ya andaba en medio potrero arreando las vacas. Y me acuerdo de esa parte porque había un perrito que me ayudaba. Había que subir unas cuestas y yo solo le, le decía, le escuchaba al perrito, como se dice aquí vulgarmente, y él se iba a ver las vacas y las bajaba, ¿No? me ayudaba. Y me acuerdo también bastante es porque en ese tiempo había harta garrapata y me llenaba de garrapata. Esa parte, o sea, Qué feas son las garrapatas por ahí. sí, entonces, y así, eso es lo que les puedo contar de mi abuelo. Ujú. ¿Preguntas? Usted estaba hablando antes de la educación. ¿A qué escuelas asistió usted? Bueno, yo la de Testigo a la 6 de diciembre. Y ahí pues había el colegio que era particular, que ahora es la misma, La misma. la misma. Ahí yo trabajaba, bueno, yo me estudié solo, el colegio. Mis padres me estudiaron solo hasta la escuela. De ahí no me apoyaron para el colegio, yo trabajaba al machete mediodía y mediodía me iba a estudiar. Y así me pude graduar. ¿Y estudiaba por la tarde o cómo? Estudiaba por la tarde, el colegio era por la tarde. Y era pagado, o sea, era entonces, sí, y ahí, ¿Y funcionaba en la misma escuela o cómo? no, la escuela era acá, en la parte de acá arriba, Ya. la de abajo era el colegio. Entonces, ahí sí, para que, así fue mi trayectoria de estudiar. Ahí estudié 2 semestres de la universidad y ahí ya me casé y ya no seguí. Ya no siguió. Ya. ¿Y no dice usted que en Quito también estudió o cómo? No, Ah, en Quito no. no. En Quito no. En Quito solo llevé a mis hijos, estudié allá. Y Josué es uno de los que estudió la escuela allá y vino acá. Y otro que tengo que está en Quito, él también está estudiando, está trabajando y estudiando. Y Jonás, que también ustedes lo han de conocer. ¿Cuántos tiene usted? ¿Cuántos hijos? Yo, así de mi sangre, o sea, hijo, dos. Y ya mi Internado. esposa tenía un niño cuando yo me casé, es el mayor, pero lo cogí de 5 años. Entonces, él está en Quito. Y ahora estamos acá viviendo y nos venimos en la pandemia porque se complicó mucho el trabajo. Yo tenía taller de cerrajería
y eso implicaba que yo tuve problemas de pulmón. Me hacía daño el humo de la suelda, la pintura. Entonces, y con lo que se complicó la pandemia, era parte de la vía respiratoria, entonces opté por venir. ¿Y se adaptaron aquí bonito? Sí, más que todo, bueno, mi esposa era de aquí, yo también era de aquí, conocía el medio y acá, bueno, yo siempre me gustó la agricultura y entonces estamos aquí trabajando. Tenemos maracuyá, cacao, plátano, sembrado. Hacemos huerto también. ¿Huerto también tienen? Sí, ¿Cómo hacen el huerto? ¿Cómo es el espacio del huerto para que no entren los animales? bueno, normalmente, como antes se criaba así nomás, se hacían los huertos y ahora optamos por cercarle con caña gadúa. Caña gadúa porque los animalitos pues, Se acercó sí, grande. grande. Y bueno, ya se nos fue la primera parte, el ciclo donde nosotros hacíamos los huertos. Ahora estamos haciéndolo más grande para poderlo mejorarlo y cultivar mejor. O sea, ya estamos innovando porque antes pues, ahora lo queremos hacer mejorar con abonos orgánicos, con biol, con todas esas cosas. Entonces estamos aprendiendo de poco a poco, porque antes pues se daba nomás y ahora si no lleva el químico no cosecha. Entonces, Claro, sin químico las- no las funciona, plagas, pero pero orgánicamente sí, también exactamente, funciona. sí funciona. Y orgánicamente ahora la gente pide más. Más y eso más que todo la gente no valora a veces. Usted lleva su producto y le dice que es orgánico, como que ya, pero de ahora poco a poco la gente se va educando y esa forma. Pero, por ejemplo, para exportación, No, si no es orgánico no. no funciona. Aunque usted diga, bueno, ahorita normalmente se está haciendo orgánico, pero yo diría que un 60-70% orgánico, de ahí igual es, porque hay productos que ya vienen, por ejemplo, si usted hace, qué sé yo, coge las heces del chancho, ¿qué come el chancho balanceado? Entonces, Ya por... no es por 100%. Claro, orgánico, por... entonces, Sí, eso es de rebote. por ejemplo, usted coge el estiércol de la vaca y la vaca que la inyectan, Claro. entonces ya no es, viéndolo bien, no es 100%. 100% Sí, ecológico, claro. sí, Sí, pero de todas maneras no es directamente exactamente. el químico que se le pone para que crezcan las... o para el matamonte, ¿no? Sí. Ya, ¿y qué siembran en los huertos? ¿De todo? Bueno, lo hemos estado sembrando haba, frijol, estamos sembrando pepino, pimiento, tomate. Y tuvimos en un programa que hubo, pero nos descalificaron. Fue el BioNIN, ¿cómo es que? NIN. Bueno, estuvimos en un curso, entonces nos quedamos solamente con el terreno para sembrar todos los huertos, entonces los frutos. Entonces seguimos adelante por nuestros medios, entonces y eso estamos haciendo.
¿Y la venta de esos productos cómo es? ¿Por aquí cerquita? Bueno, hasta ahora solamente hemos logrado vender lo que es haba y frijol y pepino y pimiento. Y bueno, y zapallo también. No todo, porque normalmente lo demás así se ha regalado a la gente. Ya. Porque nos hemos dedicado no al 100% a decir que al huerto, para ahora como estamos en la maracuyá y el cacao entonces, y el plátano, entonces no nos hemos dedicado al 100%. Ahora no tenemos, ya estamos vuelta recién comenzando a sembrar de nuevo. Preparando. Sí, porque ya todo ya se cosechó lo que Ya, y en el huerto, ¿ustedes cómo le están echando tierra al monte o cómo hacen? verá. Al principio queríamos sembrar directo, pero la tierra estaba como un poco cansada. De ahí cogimos y cavamos y en la parte donde íbamos y echábamos tierra adelante y hacíamos tipo era. Entonces ahí pudimos cosechar Cosechar. mejor, sí. Y ahora estamos queriendo cavar de nuevo y revolver y preparar Y mezclar un sí, poquito sí, con tierra de monte. sí. Siempre me ha gustado a mí ese tipo de... Solo que a veces uno aprende, hace cursos pero nunca los aplica. Claro, eso es el problema a veces de los cursos. Sí, Pero bueno, si han hecho cursos eso y de bioinsumos y de... Pues eso les servirá ahora bastante. sí. Al menos lo hemos dedicado yo con mi esposa, ¿no? Solo con mi esposa, no. Digamos. Bueno, yo soy, cuando puede nos ayuda. De ahí se dedica a la danza, al Claro. teatro. Muy bien. Usted dice que es de por aquí, ¿verdad? Sí. ¿Nos podría decir si por lo general la mayoría de esta parte de aquí es familiares suyos o cómo es? Bueno, sí. Normalmente sí, antes pues. Ahora, antes no vivíamos mucho, pero ahora sí estamos ya, y estamos algunos, sí somos familiares, viven la mayoría de mis tíos por parte de mi mamá y por parte de mi papá. ¿Qué tal es la relación con sus tíos? Sí. Bien, yo no he tenido inconveniente, me llevo bien. ¿Hermanos? Hermanos, solo uno. Y de ahí uno estuvo en Quito, que tuvo un accidente y falleció, y una hermana que está en Machala. Solamente tengo una hermana. Y tengo a mi mamá y a mi papá, Entonces, como quiera, por ahora solo tiene dos hermanos. dos hermanos. ¿Qué tal la relación con sus hermanos? Bien, sí. No tengo inconveniente. Siempre los visito, yo me visito. ¿Cómo era la convivencia con sus hermanos cuando eran pequeños? Bueno, era un poco complicado porque en ese tiempo pues mi papá, no sé, era un poco, en esa parte era un poco, ¿cómo le digo? No se preocupaba por la familia y le gustaba bastante tomar y entonces se dedicaba al trago, al vicio y nos abandonaba mucho en el sentido, por ejemplo, en lo que era alimentación, todas esas cosas. Entonces, sí fue duro, pero eso nos enseñó a nosotros que todo no llegaba pues a mano limpia o a decir sí o sí. Nos tocaba hacer un esfuerzo de nosotros mismos. Entonces, fue medio complicado, pero ahí estamos. Entonces, como quiera, por lo que nos está contando, la relación entre ustedes y su padre no era tan buena, ¿verdad? Bueno, ¿cómo le puedo decir? Ahora que porque antes uno vivía solo en el campo y no salía pues a la ciudad, no salía, por ejemplo, nosotros éramos de acá
y pues no nos sacaban a ningún lado. Entonces, si nos decía, quédate quieto, y se quedaba quieto uno. Ahora, dígale por un hijo, quédese quieto. O sea, es diferente, o sea, Han cambiado las cosas. cambiaban las cosas. Entonces, nosotros vivíamos normalmente sumidos o sumisos a lo que nos digan nuestros padres, porque no había más. O sea, no había eso como nosotros criados a la antigua. O sea, no, esto es así y así era. ¿Y la Ahora, relación con su madre? también, pues, bueno, ella era todo. Prefería darnos de comer a nosotros a que ella, comer ella, o sea, era. Y por esa parte mi mamá, o sea, bueno, claro que debe haber tenido sus preferencias para algún hijo, pero madre es madre, no tengo, no tengo quejas de ella, siempre fue bueno. En esos tiempos, ¿nos podría contar cómo era, digamos, el trabajo? Bueno, el trabajo de él era jornalero, a pesar de tener finca. Tenía bastante finca, pero él no le gustaba trabajar en él. Siempre trabajó en parte ajena. Y no sé por qué no le gustaba trabajar en él, hasta ahora. Hasta ahora no lo hace. ¿Y ahora tampoco? Sí, Ah, y eso que yo le invitaba a trabajar. Y por ahí, medio, porque ya ahorita ya él es jubilado pero de ella no, solo se dedicó a trabajar en lo ajeno, así, a jornalero. ¿Y ustedes eran entonces los que mantenían la finca? Bueno, finca sí, no, porque estaba todo perdido. Después cuando yo ya comencé a trabajar, ahí comencé a trabajar yo, a hacer sembrío, y maracuyá, plátano, y así se fue de poco a poco. Pero de ahí, y así, finca, que usted diga, aquí hay una parte de cacao, otra de plátano, así, que esté fincado porque se fincó y se hizo un esfuerzo, ¿no? Solo ahí las tierras, de a poco ya, ni frutales, nada. no, nada, diga. Ujú. O sea, fue en esa parte mi papá ha sido muy quedado. O sea, parece que no sé, alguien no le incentivó a. No, porque incluso yo cuando ya crecí, ya esa parte donde ya llegué a una edad donde podía trabajar, yo lo invitaba y me decía, hágalo usted. No, yo no iba a trabajar, buscarse la semanita de ese. Entonces, no. ¿Nos podría contar algo sobre la medicina en esos tiempos? Bueno, la medicina será, pues, para un dolor de barriga, un mentol, querosina, ¿qué le podría decir? Algún té, alguna agüita. Eso era nuestro remedio de antes, porque no nos llevaban a ningún médico. No había el medio, no había el camino. ¿Cómo se transportaban en esos tiempos? A caballo, a pie, o si algo ya estaba bien grave, en una hamaca. Pero sí tenían como que era animales en su finca. Sí, había. En ese tiempo, por cualquiera le prestaba un animal, si no lo tuviera. O sea, la gente era bien. Ahora no prestan y no lo hay tampoco. Así es. Parece que antes había más. Yo cambio una cosa por la otra. Por ejemplo, el compartir de antes era bueno, pero lo de antes era como muy mediocre, era como algo que usted, bueno, si no lo tengo, no lo tengo, y no hacía un esfuerzo. Eran conformistas. Exactamente. ¿Cómo ves
usted la relación, la vida de la juventud de ahora, de estos tiempos y de antes? Bueno, le cuento que la de antes era de una forma más culta, como más respetuosa, en el sentido de que, y ahora es pues, hay esa libertad de expresión, hay esa libertad de... Los hijos ya quieren mandar a los padres. Sí, pero, o sea, en esa forma sí, pero no todo es malo, no todo es malo después que usted tenga la buena relación con su hijo y sepa llegar a él. Por ejemplo, yo digo por mí, porque a mí me gustaba, yo me fui al catecismo. Me acuerdo que tengo una buena anécdota de que cuando fui joven, yo comencé ya a querer salir y todas esas cosas. Entonces, yo dije así, quiero ser catequista, me gusta. Pero nadie me decía, ándate a un curso, ándate a una capacitación para... Y una vez me acuerdo que estaba con mi mamá y le digo, mami, yo había recogido una platita para comprarme unos zapatos. Entonces me fui a San Isidro, le digo, mami, ya vengo que voy a comprar unos zapatos. Y estaba la señora Edith, la mamá, la mujer, la esposa de don Manuel. De Manuel, afinadita. Sí, ella me dijo, siempre nos tuteamos. Me dice, oye, dice, hay un curso de catequesis, dice, ándate, dice, el curso de catequesis. Y yo para mí era algo que quería. Entonces me fui. Yo me olvidé, llegando a San Isidro me olvidé los zapatos. Y me fui al curso, llegar 2 días. Y yo me olvidé de mi mamá, me olvidé de llegar a la casa, me olvidé, en ese tiempo no había cómo comunicarse, que ahora todo es con un mensaje y ya, me olvidé de todo. Y ya, pues al otro día mi mamá, ese día no llegué y mi mamá preocupada, y me fue a buscar a San Isidro. Nadie daba asistencia, nadie me había visto, nadie. Y por último me fue a buscar hasta los cabarets, mi mamá, con la policía. Y luego, ya pues con la señora Edith tenía que ir, también ella fue al otro día y ya estábamos ahí, yo allá en el curso de catequesis. Y luego es que ya salimos al otro día pero yo estaba todavía, ella había salido y dijo, Margarita, dice, pero ella ya sabía que andaba preocupada. Le dice Margarita, dice, no me ha visto a Zeneida. Ella le pregunta a mi mamá. Mi mamá dice, sí, dice, mi hijo no aparece, dice, lo ando buscando. Dice la señora Edith, yo también lo ando buscando, dice, es que se me ha llevado una de mis hijas. O sea, ella le dijo, se me ha llevado una de mis hijas, dice. Y no la encuentro. Y mi mami se desmayó, en mi carro se recostó y se desmayó. Y le dice, Margarita, no te preocupes, que Zeneida está bien. Vamos a que veas. Vamos, dice, te llevo donde está. Y yo estaba bien tranquilo, que aplaudía una dinámica ahí. Sí, entonces, o sea, una anécdota que... o sea, ¿Y esa noche dónde descansó? Ahí mismo en la iglesia. en la iglesia sí nos estaban ahí dormidos y todo. Comida ahí también. Sí. Yo con el padre Juan Ramón, yo como catequista nos íbamos a Saruma, a Portobelo, Piña, íbamos a esas nacionales, a las cantonales, a Bahía, a todas íbamos. Sí tuve bonitos recuerdos con el padre. O sea, usted ya lo conoce así. Sí, yo lo conocí incluso al padre Juan Carlos, Claro. sí, padre Juan Carlos, a él también, a todo, al padre Pachi, al padre Antón, al padre John, A John, todo, el tío John. sí, al tío John.
De ahí a Magoya, a Gorka, todos los que estuvieron por acá pasaron por ahí, por aquí. Entonces, eso es. Y bueno, basado en la pregunta pues que usted me hizo, entonces la diferencia es que ahora, ya le digo, hay muchas formas de expresarse, de llegar y todo, entonces no lo hallo así que digamos, pero el libertaje es el que no me gusta mucho, pero es bueno. Después que, no sé si me pueden decir algo de Josué, porque, Yo no sé, yo no Sí. vivo aquí. o sea, De, no sé, ustedes lo conocen, si lo ven y pueden hablar de él. Ellos dos. ah, Te conocen Él es- no, más que a es un Josué. gran chico, nada más. Que es una buena persona, No, es un la gran verdad, chico. Josué sí. Es buena persona. El tiempo que yo lo llevo conociendo, Josué es una buena persona. Un increíble amigo, ¿para qué? Es Yo- divertido. Sí, yo traté de que, por ejemplo, a mí no me dieron esa libertad, a mí solo me tenían trabajando. Por ejemplo, en mis tiempos, me acuerdo que en la escuela a mí yo llegaba, en ese tiempo no había luz. Y no había una vela, no había una lámpara antes que se usaba. Más. Y bueno, yo llegaba a la escuela y no me permitían solo hacer oficio. Y hacer deberes, ya no hacía deberes. Yo me inventaba cómo hacer mis deberes. Entonces, yo quería cumplir. Pero de esa forma, entonces, era... Yo a Josué le quiero dar todo eso que yo no tuve. O sea, siempre no a Josué, a mis hijos. O sea, a los que ellos quieren, o sea, apoyarnos en lo que ellos quieren. O sea, ellos quieren ser eso, siempre y cuando sea algo bueno, algo que, bueno, me siento yo feliz, me siento feliz, con Josué me siento feliz. No sé que tengan alguna otra pregunta. Esa parte lo puedo. Y a ver, de tienen la de que le festejan a los santos, como que En la parte religiosa sí, bueno. En esos tiempos, Eso, ¿cómo eran? ¿cómo Que eran sus los padres, qué santo eran, qué dicho había. Por ejemplo, digamos que si no le hacías tal santo esto de aquí pasaba algo, o si le hacías te daba bendecida con algo. Es increíble. Y bueno, para los que a veces no creen, no creemos, bueno, aquí el patrono del campo puede ser San Pablito y San Antonio y San Pedro, que siempre lo festejan, Pedro y San Pablo. Y bueno, en la época mía, pues en la antigua, sí habían unas fiestas grandes, pues se celebraban los San Pablo y todo eso. Entonces, yo me acuerdo una vez que mi abuelito yo ya andaba pues cargando, antes se cargaba el cacao para cosechar en una sola parte. Y era víspera de San Pablo. Y no es permitido, porque aquí en la víspera de San Pablo y San Pablo no se trabaja. Mi papá dice que, bueno, me cuenta mi papá, pero yo sí lo viví, que estaba con una podera cosechando el cacao, cuando él dice que se acordó dice, pero hoy es víspera de San Pablo, cuando pasó una culebra así, una culebra por los pies de él, y pasó por los pies míos. Esa experiencia sí la viví, y me dice, mi hijo, dejemos todo botado, todo el cacao y venimos, no trabajamos. Y eso asustó la culebra. Sí. Esa experiencia como de la religión, como lo que se respeta y todo. Y como creencia, o sea, lo digo como creencia. Tienen mucho respeto hacia eso. Sí, mucho respeto. ¿Y cuál es la creencia de los santos que usted conoce? Bueno, yo San Pablito, creo en San Pablito, pero yo soy devoto de la Virgen de Quinche. ¿Y qué bendición le da a la Virgen Quince? Verá,
Josué, ustedes lo conocen a Josué. Yo- Josué cuando nació, normalito, pero él, los brazos eran así. Él no tenía, los brazos eran Como caídos débil. así. Y le ofrecí caminar 7 años en la caminata. 7 años. Y yo soy compuso, no lo llevé a ningún médico, y me hizo el milagro. Y yo le hago velorio. Sí le hago velorio. No todos los años, pero sí le hago velorio a ella. Y soy devoto a la Virgen del 15. A ella le ofrecí, me dijo que me lo compusiera, me lo curara. Y sí tengo como un milagro, lo cuento. ¿Me podría contar cómo era el tema de cómo cargaban el agua a la casa en esos tiempos? ¿Cómo mantenían también el agua fresca para los trabajadores o para ustedes que trabajaban? Bueno, ¿Y cómo mantenían sobre todo la comida para que no se dañara? Porque tengo entendido que habían trucos que utilizaban para que no se dañara la comida. ¿Y dónde guardaban las comidas? sí, esa parte, bueno, por eso es que a veces yo digo en la parte antigua, tenían sus dones, son dones que tenía la gente, porque era increíble cómo guardaban y no se dañaban. Ellos salaban la carne con la sal en grano y las guardaban en tachos o con hojas de guijado y no se dañaba. Y la parte del agua, pues había esos ¿cómo se le llamaban? Esos cántaros le llamaban esos de barro. Y usted el agua la tenía ahí y estaba fresquecita en esos cántaros. Y de esa forma usted tomaba el agua fresquita, no Que eran alambiques. lambiques de barro. Mm. Y ahí literalmente el agua, si usted lo ponía ahí, siempre estaba fresca, ¿verdad? Sí, fresca, siempre era fresca. Y siempre era una forma por ejemplo, había lo que era la parte de donde usted criaba sus chanchos y en vez de comprar la manteca, pues ellos tenían la manteca de chancho y era criollo y era todo más saludable. Digo yo más saludable en el sentido de que Todo era más natural al momento de preparar era más algo. natural porque no era procesado ni nada. Entonces ¿Y dónde guardaban los alimentos en esos tiempos? había un armario, yo me acuerdo que había un armario, siempre se guardaba, era como tipo ropero, pero en forma así. ¿Cómo era la cocina en esos tiempos? La cocina era el horno. ¿De leña? El horno era de Ok. leña y había su armario y su moledor, que siempre había. Y su armario y la cocina. Y eso era, En esos tiempos, ¿cómo se alumbraban? bueno, lo que me acuerdo, lo más novedoso para mí fue, aparte de la vela y la lámpara y el querosín, era que cogían el caucho, lo cogían y lo secaban ahí y lo enterraban en ceniza y lo prendían ahí. Nunca había escuchado de eso. Sí, el caucho, por decirlo, enterraban y le dejaban a penita nomás que apareciera. Lo prendían y ahí, ¿Cuánto duraba eso? me acuerdo que unas 3 horas, 4 horas, tranquilamente un pedazo de unos 20 centímetros. Como quiera era duradero, Sí, solo que para mí que perjudicaba a la salud porque por el olor, por el olor y el humo. el humo. El humo. Sí, Entonces mejor era hacer lámparas de querosín o no ni El tanto. querosén también. también lo mismo. Que usted amanecía con Sí. la nariz bien negra. Con los todo. mocos negros. Sí, sí. Era, La vela era lo mejor, me creo. bueno, era un el poquito menos más
Digo más saludable, Pero no alumbraba mucho. Claro, y si no había en ese sentido para comprar y todas esas cosas. Y de ahí lo que también era la Petromás, pero Petromás. sí. Eso era lo que tenía, porque no Claro. todas las personas tenían. Que había que cambiar la camisola. Sí. Pero de ahí, para quedarme como de ahora me quedo con los dos. Porque yo, por ejemplo, a mí mi dibujo animado eran los pajaritos, todo. A mí no me gusta ver dibujos animados. Pero yo no le quito a mis hijos. O sea, yo lo veo, pero no es que algo que lo hago por mis hijos. Porque me gusta compartir con ellos. Igual a mi papá. Mi papá cuando solía ser chiquito también se ponía, no es que de pequeño no veía así televisión ni nada, solo que por acompañarme ahí se ponía a reír de las bobadas que yo veía. Sí, son cosas que... Pero bueno, De lo poquito a poquito le gusta compartir mucho en familia, pues. sí. Dejar sus detallitos. Bueno, eso sí. Yo salgo con mis hijos y toca irlos a ver en danza, a teatro, así. Me voy con mi esposa y con ellos comparto. ¿Nos podría contar cómo conoció a su esposa? ¿Y cómo fue su reacción al tener su primer hijo? Bueno, yo, aparte de que ahora aquí no había, por ejemplo, las fuentes de trabajo, porque yo ni mi suegro trabajé todo lo que fue la época del colegio. Y yo trabajé ante mi suegro, 6 años, esos 6 años los trabajé ahí. Y bueno, en esta trayectoria yo conocí a mi esposa en el trabajo y ahí mismo. Entonces yo la veía todos los días y le conocí a ella. Y ahí pues ella tuvo su pasado, su tropiezo, entonces después ya decidimos casarnos. Me casé por civil nomás. Y bueno, ahora cuando mi primer hijo como que no así como que, porque para mí el primer hijo fue el hijo de ella, el que tenía. Él me enseñó a ser Padre. padre, o sea, él es mi hijo, o sea, él fue lo primero que yo tuve, o sea, como hijo. Está feo. Y ya Josué, ahí fue el primero, como decir, el primero que... Y o sea, lo tomé normal, como otro hijo y a todo, o sea, todo igual. O sea, como que Josué, el primero, haya sido mi hijo normal. No hubo ninguna diferencia. O sea, para mí todo es igual, nada de... No hay como de... ¿Podría contar en esos tiempos, si usted en el momento de conquistar a su esposa, ¿verdad? ¿No utilizaba esos tiempos como los amorfinos o digamos los dichos por ahí? Bueno, ya en esa época ya no existía mucho ya. Ya no. Ya no existía lo que es porque yo le digo que, bueno, yo en mi juventud, yo me casé a los 26 años, una persona ya madura, ya, entonces ya no existía ya, o sea, ya existía el teléfono, Vale. ya era, bueno, el contacto conmigo era diferente porque era con ella directo. Y a mí, La veía por el ejemplo, trabajo, mandé. la veía todos los días también por el trabajo. Exactamente, y a mí nunca me gustó, a mí no me gustó la parte donde, por ejemplo, nos veíamos en tal parte, oye, nos vamos a ver en tal parte, escondida, no. Siempre fue de frente. Yo le fui a mi suegro, le pedí su vida y nunca tuve ningún problema. O sea, siempre fue así. Y eso que incluso tuve otras enamoradas y yo también le pedí su vida, así, directamente, no me gustó siempre andar ni esconderme de nadie. Claro. En esa parte sí fui así. En cambio yo veía a mis hermanos, ellos sí andaban con cartas, todo eso. Yo no me gustó casi siempre. Porque siempre tuve eso de que el papel soporta todo lo que tú le escribas. Así es, el papel aguanta todo. Se aguanta todo, entonces no es como directamente, no hay esa química, no hay ese contacto.
Claro. ¿Y qué más si lo hace de frente? Como quiera usted estuvo en la época ya que el mundo ya estaba ingresando a la modernidad. Sí, Se estaba modernizando. ya estaba. Claro que tenía eso yo de respeto, de todo, pero ya tuve que adaptarme. Porque, claro que al principio, por ejemplo, en lo que fue mi juventud, sí se veía que a uno no le permitían, pues, por ejemplo, eh, como ahora que todo es libertad, todo es. El que Claro. no lo hace, pues no sé de qué se avergüenza. Entonces, eso es lo que yo le puedo contar. Y leyendas, historias, Bueno, historias y leyendas hay muchas, pero le contaban a usted su abuelito. sí, muchas. Mi abuelito, yo tenía me llevaba bien con mi abuelo, y entonces él siempre me contaba muchas cosas. ¿Y se acuerda de alguna así? Sí, yo me acuerdo de una que me contaba mi abuelito que en la época de él, pues, para él, yo le preguntaba que cómo se había conocido con mi abuelita y Sí. todas esas cosas, entonces ella decía que no podía porque eran bravos los suegros, entonces él dice que la casa era bien alta, cogía un palito y le había hecho así algo, y ese tronquito lo cogía y le ponía, o sea, le metía dentro la carta bien escondidita y ahí la lanzaba. Y dice que cuando ya ella quería devolver la carta, cogía el mismo tronquito y lo botaba hacia afuera y ya lo iba a recoger. Entonces era una forma de Era comunicarse. una forma de comunicarse, ¿no? Sí. Y dice que él Ingenioso. normalmente no tuvo ningún, por ejemplo, un beso, solo fue algo así nomás, por medio de cartas, nada de, hasta que se casó. Entonces, bueno, son formas a veces de. Y ahí hay muchas que quisiera acordarme, pero y algún rato se las cuento. ¿Cómo era la relación con sus abuelos? No nos contó mucho sobre cómo era su abuelo, parte papá, parte mamá, su abuela, parte papá, parte No, mamá. sí, aparte de mi mamá sí fue bien, se llevaba bien, por ejemplo, mi mamá se llevaba bien así con el suegro, con mi parte de papá. Yo fue lo que yo conocí. Nos querían mucho, incluso nosotros, como le contaba, que mi papá a veces no se preocupaba por mi mamá. Mi abuelo dijo, vengan, dice, a vivir a mi casa, y tuvimos 2 años viviendo de mis abuelos, y él nos mantenía. Y mi papá por ahí tomando, divirtiéndose. Divirtiéndose, pero no sé qué era la diversión, porque no le dio diversión a algo que era. Bueno, que es tomador, Sí. se acostumbra. Ahora más bien, yo le veo que comparte diferentes Ahora es cosas, sí. diferente. Ahora es diferente. Por ejemplo, él le pegaba mucho a mi mamá. Era muy machista. Sí, no, era demasiado machista. Entonces, yo ahora veo que mi mamá, en cambio ahora mi mamá le quiere pegar a él. O sea, cambian los papeles. O sea, es cosa increíble. Ahora ella es su mamá, es la que se preocupa también por él. Exactamente, sí. Yo veo que ahora hay ese respeto de ella mutuo, así, ¿no? Antes, él era vulgar con ella, ahora no. Ahora es diferente. Se ha compuesto. Qué bien. Sí, digo que sí porque ahora lo veo diferente. Antes estamos compartiendo ahí, hablando normal. Y antes no tenía yo esa oportunidad, todo era quédate quieto. Y a veces lo castigaban a uno por gusto. Una de las cosas que a veces y la gente no cree es que, por ejemplo, yo era muy sumiso, era muy obediente.
y eso le hace mal a las personas. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez me mandó a comprar una libra de azúcar para el desayuno. Me dijo, te voy a escupir una saliva y ya que no se seque la saliva y no llegue. Yo me fui corriendo. Y ahí por en la parte donde están los viveros, por esa parte, pasando ese río, me caí. Y me olvidé de lo que iba a comprar. Pero yo me fui a la tienda y traje harina. Llegué con la harina. A lo que llego con la harina, cansadito, para ver la saliva. Y le entrego la harina y mi mamá se dio cuenta, pero él también se dio cuenta. Me trancó una paliza y me mandó de nuevo. Y a la salida se había sacado también. Y claro, o sea, no se había secado, pero ese momento. Pero ya me volví, tuve que ir a la carrera. Son cosas que a veces, o sea, Cosas que pasan. sí, o sea, fui muy, por ejemplo, yo para salir, yo tengo miedo a un crédito. ¿Por qué? Porque si ellos hacían un negocio, tenían un puerco, a ver, mijito, váyase para allá, usted no tiene que estar aquí, son personas mayores. Que No le enseñaban. No le enseñaban. Y eso le faltó a uno, o sea, estar ahí, o sea, eso Aprendiendo. lo cohibían a uno, sí. Entonces, yo, por ejemplo, yo, $100 que yo deba, yo no duermo. Sí, yo soy muy responsable, a mí me gusta, o sea, que no nadie me cobre, nadie me esté tocando la puerta. Y tampoco deber, yo odio deber. Si yo debo, no sé, pero no duermo. Tengo que estar ahí. Entonces, bueno, esas formas a mis hijos sí les he enseñado, pero de ahí hacer como esa persona de negocio, que se hace un crédito y sabe cómo manejarse y todo, no. Eso sí me faltó a mí. Me falta aprender. ¿Algún cuentito del diablo, del duende? Bueno, sí, eso hay mucho. O sea, yo quisiera algún día con más espacio contarle todo eso, porque a mí me gustó, porque yo también anduve así. Ah, ya. Y a mí me gustaba Recopilarlo. recopilar todo. A mí me gusta eso. O sea, Ya. entonces, y incluso algún día a Josué quisiera como escribirle y Pues dejarle eso, escríbale a Josué. y dejarle todas esas Claro. cosas que se vivían antes. Por ejemplo, la parte de aquí, yo no sé si ustedes de pronto algún día escucharon que había la casa del diablo. ¿No? Es aquí No. al frente. ¿Qué pasaba ahí? Enfrente. ¿Qué pasaba por lo general y por qué le pusieron así? Bueno, era mi abuelo por parte de mi mamá. Él sí que tenía mucho dinero. Y se lo pueden preguntar a cualquiera y le dice lo mismo. Personas le dicen, usted le preguntan a don Juan de Rosales, al papá don Marconi. A don Marconi. A él pregúntenle y él le va a contar con lujo y detalle todas las cosas que él hacía. Él dice que hay un estero, entonces había una cueva y antes daba miedo, sinceramente da miedo. Y vino cuando un fenómeno del niño, que vino y desbarató todo, se revolvió todo. Pero eso era como turístico. Bueno, antes no le llamaban así. Nadie se preocupó por esas Por ese cosas. tema. Sí. Cuando ya la gente se preocupó y supo de que la cueva del diablo, ya vinieron, ya fue tarde, ya no hubo como rescatar toda esa parte. La anterior. Sí, porque decían que ahí, sí, por ejemplo, en las 12 noches se escuchaba música y usted, por ejemplo, veía a esos animales, iba a cazar un animal, un venado y se metía ahí y se perdía. Y me gustaría que mi mami conoce bien la memoria Me de encantaría realmente un día, pues lastimosamente hoy día no la encontramos, pero Sí. me encantaría un día venir y que nos cuente todo. realmente todas esas y historias. más que todo,
cuando vengan y le pregúntenle por la casa del diablo. Ella sabe todo eso. Sí. Esa es una de las cosas que todavía no estoy encajando un poco cómo podía haber sido, porque según la historia, pues usted le pregunta, como todos conocieron, la mayoría, entonces va haciendo, igualando las cosas. Claro, cómo- claro, cómo con puede entre ser. todo se va haciendo el Sí, puzzle. exactamente. Entonces, algo de verdad sí hay. Claro, Sí, algo. sí, algo de verdad sí, porque según lo que cuentan, entonces sí encajan las cosas. Ese es por mi parte lo que le puedo yo colaborar. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su tiempo, su atención. No se preocupe, que estamos para... Realmente le agradecemos por habernos prestado un ratito de su tiempo, porque nos ha contado muchas historias, cosas que realmente no sabía. Por ejemplo, ya me sorprendió sobre lo que me contó del cómo se llama, de cómo se alumbraban del caucho. Eso nunca había escuchado y A don Manuel, a don Marconi, pregúntele. Sí, sí, es verdad. Cosas que se me dan. imagino. Y de parte de la fundación le agradecemos. Nada, pues nos despedimos. No se preocupe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.